Y algo que aquellos que se quejan constantemente que la comunidad internacional no nos apoya, no ha hecho lo suficiente, tomando en cuenta los parámetros de cómo reacciona la comunidad internacional en otros conflictos de otros países o regionales o de los grandes conflictos mundiales, incluso comparado con Venezuela, para con Nicaragua han reaccionado de una forma expedita y extraordinaria. Y yo les adelanto a todos los, bueno, el dictador lo sabe, su familia lo sabe, el ejército lo sabe, pero por si acaso no les han comunicado, creen que no va a ser así. Viene una marea de sanciones como nunca antes vista contra la dictadura, contra la familia dictatorial y contra los militares. Esto es el aporte de la comunidad internacional para ayudar al pueblo de Nicaragua en la lucha por la restitución de su democracia. Pero es un aporte, no es todo. ¿Que va a golpear a la dictadura? Claro que sí. ¿Que va a golpear al gobierno dictatorial? Claro que lo va a golpear, lo va a aislar completamente. Va a golpear a sus principales operadores en el ámbito militar, en el ámbito de la corrupción, en el ámbito legal. Va a dar una señal inequívoca de que con un gobierno sandinista que no es electo en una elección democrática renovada en este momento, con la legitimidad que te da una elección donde se cuenten de verdad los votos y donde las partes acepten los resultados, Nicaragua no tiene futuro. Y si Nicaragua no tiene futuro, no es solo los dictadores, es todos nosotros no tenemos futuros. Recientemente hablaban de despidos en el sistema financiero, casi hay más de 2.000 empleados del sistema financiero de todos los bancos de este país han perdido su trabajo. Han cerrado sucursales todos los bancos. Recientemente se cerraron algunas. Destacamos en primicia esta semana el cierre de una zona franca de capital norteamericano en Sébaco. Dicen que son 600, hasta donde me dieron la información a mí, son alrededor, entre directos e indirectos, ahí se afectan 1.500 familias nicaragüenses. Porque no solo es el que trabajador, sino lo que se maneja alrededor de esa maquila. Recuerden que cada zona franca parece un pequeño mercadito oriental alrededor. ¿No los han visto? Creo que en León hay una, ¿verdad? Aquí en los pueblos hay otra, aquí en el occidente hay otra, aquí en el oriente hay otra y aquí en Sébaco, en Matagalpa hay otras. Y siempre, y aquí en Managua, en la salida hacia Tipitapa hay otra. Ustedes van a ver que no solo son los trabajadores que ganan un salario básico, pero lo tenían, sino todo lo que se mueve alrededor de esos trabajadores que ahora no tienen ese ingreso. Pero hay que destacar lo siguiente, y es el golpe que va a ser demoledor para empresarios, para sandinistas, para paramilitares, para azul y blanco, para todos. Esta empresa de maquila es de capital norteamericano. Ustedes se dirán, ¿por qué está cerrando? Y hay que destacar, pues que el mercado, es que la crisis de Nicaragua no se compra, no se vende. Lo que produce esa maquila no era para consumo nicaragüense. Y no son camisas de exportación, son camisas de marca que se venden en los grandes centros comerciales en Estados Unidos y en el mundo. La economía norteamericana está mejor que nunca está. Ha tenido unos repuntes extraordinarios. Entonces, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué una zona franca que ya tenía bastante tiempo de estar en el país,
que daba por lo menos trabajo a 1.500 familias nicaragüenses, que elaboraba prendas de finas de marca para el mercado norteamericano y europeo. ¿Por qué cierra? No es porque Toruño o nosotros o usted no pueda en Nicaragua comprar esa camisa, que de plano no se vende aquí. Eso se empaca, se fabrica, se empaca y se saca sin impuesto hacia el mercado norteamericano. Gracias al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos. ¿Por qué una empresa de capital norteamericano, donde los salarios se han mantenido congelados, donde hasta esta semana el gobierno convocó a la discusión del salario mínimo, porque ya es insostenible, porque la inflación cerró por primera vez, Aníbal, este año en más del 6%, en más del 6%. Y ya era hora de que llamaran por lo menos a la negociación del salario mínimo. Lógicamente, los empresarios que están con el agua al cuello, con amenazas de embargo, de confiscación y de cárcel por deudas con el fisco, porque ahora están cobrando hasta por respirar, te quieren cobrar. Y te están cobrando deudas de decenas de años atrás porque necesitan esa plata, porque están ahogándose a ellos para mantener toda su maquinaria represiva o represora. Vuelvo a la pregunta. ¿Por qué una empresa de capital norteamericano que no vive por el mercado nicaragüense, sino que aprovecha este tratado de libre comercio con mano de obra barata, está saliendo del país? Y es la primera de muchas. ¿Por qué? Porque algo saben de que los norteamericanos van a presionar a este gobierno con la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua. Y estas prerrogativas que tienen las empresas de terceros países para importar a través de Nicaragua hacia Estados Unidos se van a perder. Por tanto, como en Costa Rica no hay problema, como en Honduras, El Salvador y Guatemala no hay problema, pues van a trasladar y es el mismo tratado de libre comercio, están adelantando su salida porque aquí viene la suspensión del tratado de libre comercio como uno de los grandes golpes que va a dar los norteamericanos a la dictadura para que recapacite y que esas intenciones, yo estoy claro, Aníbal, el dictador lo que está apuntando es a llegar al 2021, robarse nuevamente las elecciones y aquí no ha pasado nada. Esa es su onda, ese es su objetivo. Los norteamericanos lo saben, la oposición en Nicaragua lo sabe, vos lo sabés, yo lo sé, el que nos está viendo lo sabe. ¿Cómo es que se cambia esa correlación, ese empecinamiento por el poder? Se cambia con acciones. Yo les vuelvo a repetir, viene una marea de sanciones como nunca antes la ha tenido Nicaragua y como nunca antes la hemos visto. Y las empresas norteamericanas, de capital norteamericano, que más bien, si estuvieran en buenas relaciones, aquí sería el paraíso para ellas, ya están comenzando a salir del país. Porque las empresas de zona franca no sacan su dinero de la economía nicaragüense. Las empresas de zona franca no venden su mercancía en los 4 pobres nicaragüenses que podemos estar en Nicaragua. La venden al mercado norteamericano. ¿Qué significará el día en que Estados Unidos aplique la cláusula del Tratado de Libre Comercio donde se le exige a los firmantes que tengan un sistema democrático, donde se respeten las libertades públicas, donde se respete la libertad de movilización y de prensa? Significará que nosotros perderemos el 40 al 50% del mercado donde vendemos lo poco que producimos aquí. En buen nicaragüense, significará centenares de miles de empleos perdidos.
directos, indirectos, el que le vende, el que le fía en la pulpería, el que le vende los pares de zapatos, el que compra, el que le vende en el mercado oriental el utensilio, los zapatos, el uniforme para entrar a clase. Es un bombazo económico lo que viene. Entonces, eso es lo que va a pasar desde afuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque esto ya nos perjudica a todos nosotros, no solamente a los sandinistas, por perjudicarlo. Ok, que vengan las sanciones y que el dictador tiene, a Daniel Ortega y su familia no lo matás por 600 millones de dólares, uno sobre de otro. Lo tendrá en un banco, lo tendrá en una caja fuerte, lo tendrá escaleteado ahí en el Carmen, lo tendrá en Suiza, lo tendrá no sé dónde, pero no los matás por 600 millones de dólares. Ellos tienen su vida resuelta. Entonces, esos 300, 600, 1000, 1500 cabezas de familias que ya están comenzando a perder empleos, se pueden llegar a hacer centenares de miles. Y entonces, ante desempleo, hay pobreza. Ante pobreza, hambre, desesperación. Es un panorama bien trágico, porque es una tragedia lo que ha pasado en Nicaragua. Y Miguel, ajá, Aníbal. Es que yo lo que veo es, y eso es lo visible, el hecho del cierre de la zona franca en Ceiba y las empresas que cierran todos los días. No hay inversión nacional y no hay inversión extranjera. ¿Cuánto nos costó para que estas zonas francas vinieran a Nicaragua? Y no solo hablaban del tema de una mano de obra barata, estaban hablando de un país que era estable socialmente, en donde habían instituciones relativamente fuertes y que había una estabilidad económica en esta nación. ¿Quién quiere apostarle? ¿Quién quiere invertirle? ¿Quién quiere seguir arriesgando su capital y su inversión en un país que Daniel Ortega lo está tirando por la borda? O sea, y esto de la zona franca es de lo que se nos está viendo. Hemos perdido miles de empleos y todos los días estamos perdiendo muchísimos empleos. Una vida que en el deslizamiento y la inflación que se nos sale de las manos. La gente no puede ni siquiera poder comprar la canasta básica. Y eso creo que definitivamente nos está llevando a un país que no es viable, a un país en el que no hacemos inversiones, a un país que no van a venir y que no es del interés de nadie. Y que es una economía que se derrumba y que no tiene difícilmente escapatoria más que un arreglo político para que el país pueda reinventarse, regresar a la estabilidad. Y esa no se la va a dar Daniel Ortega. Eso no se lo van a dar sus policías que reprimen y que vienen atacando medios de comunicación y a los ciudadanos. Entonces, ¿quién va a venir acá? Nosotros, desde el punto de vista turismo, no regresamos nunca, ni vamos a regresar. ¿Quién va a querer venir a un país donde está ocupado por militares en las calles? Que es un ejemplo de un país que está en un estado de sitio. Entonces, nosotros somos inviables, el país está entrando en una crisis inmensa y lo que pasó en Sébaco es nada más una tendencia de lo que puede seguir sucediendo con zonas francas en Nicaragua. ¿Quién quiere apostar? ¿Quién quiere invertir? ¿Quién quiere venir aquí a un país en el que mañana y pasado mañana las cosas se pueden desestabilizar totalmente? Lo veo bien difícil. Claro, para pasarle a Jaime, le damos la bienvenida probando micrófono. Jaime, ¿me escuchas bien? Sí, saludos Miguel y saludos a Aníbal. Ok, solo para pasarte rápido. Si se va, miren lo que se fue, no fue cualquier zona franca, se fue una zona franca de capital norteamericano. Eso denota que viene la suspensión del Tratado de Libre Comercio que está sobre la mesa y que se les está diciendo a los norteamericanos, salgan de Nicaragua,
salgan con tiempo, porque viene la suspensión del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua con los Estados Unidos. Váyanse al otro país de la región donde se fue esta zona franca, para no perjudicar la inversión norteamericana en Nicaragua. Ese es el campanazo de este cierre, además sumado, como lo decías Aníbal, de otros cierres y de empresas nacionales como el sistema financiero y otras empresas. Jaime, bienvenido. Adelante. Gracias, Miguel. Saludos a Aníbal y saludos a vos y saludos y esperando la recuperación de la coyunda para que se integre con nosotros y que no sea pase a más. Hombre, yo oí más o menos, entré al aire, le pido disculpas. Estaba en una reunión de trabajo que me salió inesperadamente con gente del movimiento, con el movimiento campesino. Estábamos en una reunión de trabajo, pues, lo cual fue de repente y de emergencia. Hombre, yo no sería, usando tus propias palabras, Miguel, tan alarmista, en el sentido de que yo no veo que la empresa esta de Zona Franca norteamericana que se fue se haya ido porque ya viene la suspensión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo creo que una de las razones o la principal razón que se está yendo es porque ya el Estado de Derecho y el sistema jurídico de este país ya no vale para nada, ya no sirve para nada. La inseguridad jurídica ya se salió de las manos, la corrupción ya se salió de las manos. Acabamos de ser ratificados como ser el penúltimo país más corrupto de Latinoamérica, solo ganándole a Venezuela. Entonces, más que ya saben que viene la suspensión del Tratado de Libre Comercio, yo creo que más bien es de nuevo un campanazo al gobierno y a la dictadura decir que las empresas extranjeras no van a seguir tolerando este estado de inseguridad jurídica, este estado de falta de derecho, la recarga del seguro social, la recarga de la facturación de energía, el costo de operar en Nicaragua ya no es o ya no se está volviendo tan atractivo como en otros países. Y entonces aquí, en vez de los países que necesariamente del tercer mundo, como es Nicaragua, que necesita de la maquila y de la zona franca y que es una lucha para ver quién ofrece más incentivos y quién ofrece más condiciones, lo que está ofreciendo el gobierno, en vez de incentivos y concesiones, lo que está ofreciendo es problemas. Entonces hay ciertas empresas que dijeron, basta ya, pues, el incremento del seguro social, el costo de la energía eléctrica, el costo del combustible, la burocracia que hay en aduana, la falta de transparencia y operatividad que hay en la aduana. Todo eso va sumando a un empresario, y vos que sos empresario lo sabés mejor que nadie, y llega un momento que decimos, hombre, ya no es rentable estar en este país, ya no es rentable y ya no se puede seguir, por lo tanto me voy. Ahora, no descarto sí que también las empresas que planifican a mediano y a largo plazo y ante ver la falta de voluntad de este gobierno de tratar de resolver la gran problemática política que hay en este país, de tratar de decir que va a haber una alternativa, que se puede haber una alternativa a la dictadura, sencillamente dijeron, hombre, a largo plazo tampoco vemos una situación favorable para quedarnos aquí en Nicaragua. No sabemos si esta dictadura va a respetar las reglas del juego, si esta dictadura va a convocar a elecciones libres para que puedan haber transparencia en este país y vuelva la estabilidad. No sabemos hasta cuándo va a seguir la represión, no sabemos hasta cuándo va a seguir los paramilitares haciendo lo que le da la regalada gana en este país, no sabemos hasta cuándo la policía va a seguir siendo un órgano para torturar, para capturar, para hacer desaparecer gente. Entonces yo creo que es un sinnúmero de cosas que se fueron sumando unas a otras y lo que dijeron es ya, y no solo ella, pues hay varias empresas en la zona franca que están evaluando seriamente cómo salir, y como el enlace
que había entre la zona franca y el gobierno, que es el general Álvaro Baltodano, ya tampoco tiene mucha incidencia en el gobierno como la tenía antes. Eso también ha molestado a mucha gente, porque antes, cuando tenían problemas las empresas de la zona franca, ¿verdad? A través de la Cámara de Zona Franca que había en el COSEP, se resolvían los problemas que había que tenían las empresas de la zona franca, o se buscaba cómo solucionarlo. Entonces las cámaras se reunían con el general Álvaro Baltodano. El Álvaro Baltodano transmitía la problemática a la pareja presidencial, en este caso a Rosario Murillo, que es lo que ve todo la carpintería del gobierno, y se le buscaba una solución. Ahora ese canal de comunicación no existe. Entonces, al no existir ese canal de comunicación, la problemática de la aduana continúa, la problemática de la inseguridad jurídica continúa, la problemática con el sector entonces hay muchas cosas que la verdad es la cosa que estas empresas gringas le dijeron: hombre, no, ¿por qué nos vamos a martirizar? ¿Por qué nos vamos a complicar la vida? No necesitamos complicarnos la vida, vamos donde sea más fácil. Aníbal. Un sismo de 5.3 frente a Casares. Nos reporta AR desde el estudio de 100% Noticias. No, yo pienso igual que Jaime, pienso y desearía que medidas más drásticas pudiesen forzar a Daniel Ortega. Y dentro de esas variables importantes y extremas del CAFTA, pienso que va a pasar un tiempo para poder llegar a ese tipo de medidas. Hablabas de sanciones. Las sanciones han sido individuales, excepto por la DNP. Pienso que las sanciones deberían buscar tener un efecto, digamos, más puntual a todo el manejo económico que pueda tener Daniel Ortega. Mal que bien, Jaime, resuelve el problema de mantener la represión y el aparato represivo. Sostuvo el incremento salarial, es hasta ahora que lo están convocando, con una, digamos, inflación galopante. Tiene enormes retos ahí. Pero también, no solamente Estados Unidos, Europa, aún la veo dudosa, muy lenta ante acciones urgentes que necesita el país. Porque Daniel Ortega se aproxima y va rumbo a proponer una reforma que desde la perspectiva de él son lo mínimo necesario para poder montar a Nicaragua en un proyecto de elecciones. Apuesta a la división, apuesta a la fisura, y porque algunos van a opinar que hay que montarse en el vehículo, y a eso, y lo estoy diciendo en este momento, ustedes van a poder ver que aún los que están sumados a la gran coalición, algunos podrían pensar de que con esas reformas que vaya a proponer Daniel Ortega son lo suficiente para arriesgar el pellejo y el futuro de nuestra nación. Por lo tanto, es sumamente difícil. Y a mí me parece que el stand-by que produce entre sanciones y sanciones, entre una organización de Estados americanos que parece que está totalmente paralizada, que se le olvidó que vino una comisión y que precisamente estableció que aquí había un estado de sitio, que las garantías constitucionales no estaban en Nicaragua, que se había roto, se había quebrado el estatus y forma constitucional y democrática de un país como Nicaragua. Y los ves a una organización de Estados americanos que no hace absolutamente nada en estos momentos. Se den cuenta que es una marea y que se queda estática. Aquí adentro nos debatimos con una gran coalición, pero
con todo y eso y la resistencia, necesitamos de una mayor presión internacional con sanciones de la Unión Europea, con sanciones de los Estados Unidos y un ejercicio efectivo de la Organización de Estados Americanos. Daniel Ortega está ganando el tiempo y te va a proponer una reforma electoral. Eso tómelo en cuenta en ese sentido. Y algunos, Jaime entiende, a ver, más de política que esto, pero podría ser que algunos de los partidos que van a formar la coalición digan: con esto me voy, y apliquemos aquella teoría que los espacios que uno los ocupa alguien más. Entonces, ahí tenemos la importancia de mayores sanciones y presiones de los países como Estados Unidos, la Unión Europea, que pareciera que esté esperando que al final Daniel Ortega empuje al país a unas elecciones a su medida y que Nicaragua siga en el despeñadero sin poder encontrar un norte. Entonces yo creo que, de acuerdo con lo que dice Miguel, por supuesto que yo quisiera con la medida extrema que está proponiendo. Creo que falta mucho para que el CAFTA deje de funcionar en este país. A ver. Quiero aclarar algo. Quisiera saber perfectamente esto. Ajá. Yo no estoy proponiendo nada. Yo les estoy adelantando. De acuerdo a lo que tengo información, viene. Eso es lo que les estoy diciendo. Yo no estoy proponiendo nada. ¿Quién soy yo para proponer? Yo simplemente opino y les digo: miren, viene un andanal de sanciones como nunca se ha visto, y no solo va a ser en contra del dictador, va a ser en contra de su familia como ya lo ha sido, va a ser en contra de los militares como lo han estado pidiendo algunos sectores, va a ser en contra de instituciones del Estado y va a ser en contra del Estado nicaragüense, que está al mando una dictadura, que está violando todos los derechos constitucionales y principios democráticos. Y viene en esa lista la suspensión del CAFTA para Nicaragua, aplicando el artículo donde se exige a los estados miembros que tengan un sistema democrático funcionando y que se respeten las libertades de los ciudadanos y que se respeten sus constituciones. Eso es lo que estoy diciendo yo como un comentarista. Miren lo que viene. Están planteándose esto porque la presión internacional, que no es todo, yo le dije, no es que los norteamericanos, la OEA nos van a hacer el trabajo a nosotros, no, pero va a haber un gran empujón. Ahora, ¿qué ya va a estar lista la oposición? ¿Ya va a tener un plan de acción? ¿O simplemente va a estar en conferencias de prensa y comunicados? ¿O va a haber lo que la comunidad internacional está esperando, una reacción organizada, coherente, firme, cívica, pero contundente de la oposición en Nicaragua, que obligue a la dictadura a replantearse todas esas aspiraciones que él quiere? Él quiere robarse las elecciones, él quiere hasta morir ahí, y después heredarle a su esposa y después a sus hijos, y así toda nuestra generación que vive en dictadura, porque ese es supuestamente el legado de la revolución, etcétera, etcétera, del frente.